Lechamet lachamai, lechamet lachamai, bariva Adonai. La 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 la. Estamos en el libro de Amós y después de haber considerado las 5 denuncias contra las naciones paganas y también después de haber considerado la denuncia contra Judá, nos encontramos ahora estudiando la denuncia contra Israel, la nación de Dios, el pueblo de Dios, Israel. Estamos yendo despacio. A mí no me gusta correr, porque cuando se corre mucho, está bien, quedan algunos conceptos generales claros, pero no nos permite ahondar, profundizar, a echar raíces en lo que la palabra de Dios enseña. Así que nos estamos tomando el tiempo suficiente para mirar cada una de las denuncias de Amós contra Israel, esos 7 pecados que cometió Israel y que entonces Amós presenta para que entendamos por qué el juicio tan severo que Dios levanta contra ellos. Así que vamos a leer Amós capítulo 2, versículos 6 al 8, donde tenemos la denuncia del delito. Hemos considerado ya 4 de esos delitos. Hoy vamos a considerar el 5º. Y con la ayuda de Dios, dentro de 8 días consideraremos los 2 últimos. Pero leamos entonces Amós capítulo 2, versículos 6 al 8. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Israel y por el 4º no revocaré su castigo. Y aquí viene la lista. Porque primero, vendieron por dinero al justo. Segundo, y al pobre, entendemos, vendieron por un par de zapatos. Tercero, pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos. Cuarto, y tuercen el camino de los humildes. Hasta ahí hemos estudiado. Quinto, en lo que nos detendremos hoy. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sexto, sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar. Séptimo, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Nos detenemos entonces en la 5ª denuncia, que la he titulado El abuso de los frágiles. El texto dice: el hombre y su padre van a la misma joven a fin de profanar mi santo nombre, la traducción que yo hice. El proverbio sentenció claramente diciendo: el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Lo cité en una predicación anterior. Noten lo que dice el proverbio: el que oprime al pobre afrenta a su hacedor. Este proverbio señala que todo pecado contra el prójimo finalmente es contra Dios. Ya hemos mencionado la razón fundamental para esto. El hombre, todo hombre, fue creado a imagen y semejanza de Dios. Esa era la base sobre la cual Amós pudo acusar a las naciones paganas que no conocían la ley de Dios. Pecaron, porque pecaron contra aquellos que compartían la imagen de Dios sobre ellos. Pero más aún, en el contexto pactual en el que se encontraba Israel, la nación con la cual Dios hizo un pacto, el agravante era que todos los israelitas le pertenecían a Dios por redención, no solo por creación. ¿Notan el agravante? Claro, las naciones paganas pecaban contra la imagen de Dios en el otro. Israel también. Al pecar contra el prójimo está atentando contra la imagen de Dios en sus semejantes. Pero el agravante, repito, es que Israel añadía algo más a ese pecado. Esos israelitas contra los que pecaban, israelitas también, eran siervos de Dios. Todo ser humano le pertenece a Dios por creación. No importa si usted es cristiano o no,
usted tiene un deber delante de Dios porque Dios es su creador. Usted diga si existe Dios o no, no importa. Dios es su creador y usted tiene que darle cuentas a Él. Pero Dios es dueño de aquellos con los que hace pacto por redención, por salvación. Dios rescató a Israel de Egipto y al rescatarlo de Egipto lo hizo su pueblo especial. De manera que cada israelita le pertenecía a Dios por dos razones, por creación y por redención. Dios era su creador, pero Dios también era su salvador. Así que pecar contra el prójimo en el contexto de Israel era no solo atentar contra la imagen de Dios en el otro, sino atentar contra alguien que era un siervo de Dios. O sea, se estaba metiendo con el amo de ese israelita, que no es otro que Jehová. Esto, volvamos a decirlo, indicaba que los pecados de Israel eran más graves que los pecados de las naciones paganas. La forma como Amós articula su denuncia nos lo deja más claro todavía. Miren este gráfico, queridos hermanos. Este es un cuadro que sintetiza los 7 pecados de Israel, denunciados por Amós. Ahí está la lista de 7, que ahorita lo repasamos. Primero, porque ellos vendieron por dinero al justo. Segundo, y a los necesitados por un par de sandalias. Tercero, ellos pisotean contra el polvo de la tierra la cabeza de los débiles. Cuarto, y el camino de los humildes tuercen. Quinto, y note que lo coloco allá en negrilla, es el corazón de toda la denuncia. El hombre y su padre van a la misma joven a fin de profanar mi santo nombre. Sexto, también sobre ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar. Y séptimo, vino de multas beben en la casa de Dios. Esa es la denuncia de Amós. Hace 8 días yo les decía que esto tiene una estructura que podríamos decir 2, 2, 1, 2. O sea, van en parejitas. Denuncia 1 y 2 van junticas. Pecado 1 y 2 consisten en el menosprecio de los pobres. Denuncia 3 y 4, obsérvenlo allá. Denuncia 3 y 4 están junticas, que estuvimos considerando hace 8 días. Consiste en la humillación de los débiles. La denuncia 5 está sola. Y vuelvo y repito, creo que es el corazón de toda la denuncia de Amós. ¿En qué consiste esa denuncia 5? En el abuso de los frágiles. Y denuncia 6 y 7 van junticas también. ¿En qué consiste? El robo a los necesitados. Así que estos 7 pecados los podemos sintetizar en 4. Menosprecio de los pobres, humillación de los débiles, abuso de los frágiles y robo a los necesitados. Pero lo que quiero que noten en este momento es lo siguiente: los 4 primeros pecados están junticos. Esos 4 primeros pecados explícitamente, de manera tajante, son pecados contra el prójimo. Amós ahí no menciona a Dios. No menciona a Dios. Simplemente menciona cómo aquellos acaudalados, esos ricos de Samaria, estaban maltratando a los pobres. No menciona a Dios. Debemos suponerlo, por supuesto, pero no lo menciona. Pero en los 3 últimos pecados sí menciona a Dios. Miren el pecado número 5. Explícitamente Amós dice que ese pecado fue a fin de profanar mi santo nombre. O sea, ¿contra quién fue ese pecado? Ese 5.º pecado. Contra los pobres. Pero ¿contra quién también? ¿Noten? Contra mi santo nombre. ¿Quién está hablando? Jehová. Miren el pecado 6. ¿Dónde lo cometen? Dice junto a cualquier altar. Allá lo coloqué en rojo para que ustedes lo observen. Junto a cualquier altar. O sea que ese pecado también está asociado a Dios, porque se comete en un lugar sagrado. Y el 7.º pecado dice en la casa de su Dios. También cometen ese pecado en un lugar sagrado. Entonces, pecados 5, 6 y 7 están junticos porque tienen que ver directamente con Dios. Se cometen contra Dios o se cometen esos pecados en lugares sagrados. Así que el avance del pensamiento de Amós es evidente. Se comienza denunciando pecados contra el prójimo, explícitamente contra el prójimo, y se termina denunciando otros pecados que, aunque son contra el prójimo, también son directamente contra Dios o son delante de Dios. ¿Ven la lógica de Amós? Primero, pecado contra el prójimo, pero ahora en los últimos 3, Amós quiere dejar en claro que esos pecados contra el prójimo también son pecados contra Dios y delante de Dios. El pensamiento religioso impío de Israel
es claramente descrito en Amós capítulo 4, versículos 4 y 5. Vayamos allá, por favor. Mira el pensamiento impío de esta nación. Amós 4, 4 y 5. Y no quiero que pierdan de vista en ningún momento que estamos describiendo a la nación de Dios, al pueblo de Dios. Amós 4, 4 y 5. Y esto es una ironía de Dios. Dios le está hablando a Israel irónicamente. Miren lo que les dice. Id a Betel. Betel era un lugar sagrado. En el norte de Israel, allá tenían un altar. Id a Betel. ¿Y qué? Prevaricado. O sea, vayan al santuario. Pongámoslo en nuestro contexto. Vayan a la iglesia, pero ¿sabe qué hacen allá? Prevaricar. Pecar. Sigue diciendo el texto, aumentad en Gilgal la rebelión. Gilgal era otro lugar sagrado en Israel. ¿Qué era lo que iban a hacer en el santuario según ese versículo? Aumentar la rebelión. Traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. Versículo 5, y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado y proclamad públicas ofrendas voluntarias. Todo eso es lo que hace un pueblo religioso, ¿no? Todo eso fue lo que Dios le demandó a Israel, era parte de la adoración que Israel le daba a Dios, pero escuchen esta ironía, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová. ¿Duro o no? Estas son palabras muy fuertes. Dios le está diciendo a Israel, ¿saben qué? Vayan y hagan todos sus oficios religiosos. Vayan y cumplan toda su religiosidad. Yo lo mandé, yo mismo mandé que ustedes hicieran eso. Pero cada vez que van al culto, ustedes lo único que están haciendo es pecar. No me agrado de eso. Estos israelitas descansaban en su religiosidad externa y hacían de esa religiosidad externa una garantía. Pensaban que eso les garantizaba ser pueblo de Dios y que por lo tanto entonces estaban eximidos del juicio de Dios. ¿No nos va a venir juicio? Pues al fin y al cabo nosotros no damos diezmos. Al fin y al cabo nosotros no presentamos sacrificios. Nosotros no somos adoradores de Jehová. ¿Cómo entonces nos pueden decir que no somos pueblo de Dios? ¿Cómo entonces nos va a venir el juicio divino? Ese era el pensamiento perverso de estos israelitas. Digámoslo claramente, vivían vidas dobles. Tenían una máscara de piedad, no más. Quebrantaban la ley de Dios. Repito, quebrantaban la ley de Dios, no tanto las denuncias de Amós, quebrantaban cada mandamiento de la ley de Dios, pero externamente eran muy religiosos, cumplidos. Era la gente más religiosa de ese entonces. Un dicho moderno recoge bien este pensamiento impío. El que peca y reza, empata. ¿Lo ha escuchado? ¿Qué significa? El que peca y reza, empata. Eso es lo que estaba haciendo Israel. Peco y voy y ofrezco culto. Y entonces, ¿cómo quedan mis cuentas? En ceros. Ese es un pensamiento impío. Ese no es el pensamiento de Dios. Así que la advertencia de Amós es muy pertinente para nosotros. Para cada uno de los que estamos acá, pues nos podemos estar engañando al pensar que podemos vivir una vida doble delante de Dios sin ninguna consecuencia. O podemos pensar que es posible engañar a Dios con nuestra máscara de religiosidad en medio del culto de la iglesia. Ese es un peligro latente, ¿o no? Cada uno de nosotros tiene una capacidad increíble de ponerse la máscara de cristiano cuando entramos por esta puerta, ¿o no? Pero ¿qué de nuestra vida? ¿Qué de aquello que es lo que solo Dios ve? ¿Qué de nuestra intimidad? Ese era el pecado de Israel. Oigamos de nuevo al profeta del Nuevo Testamento, Santiago. Santiago capítulo 4, versículo 4. He citado mucho a Santiago. Santiago está en la línea de Amós. Y mire lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 4. Oh almas adúlteras. ¿Escucharon esto? Oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. No es posible tener un pie en el mundo y otro pie en la iglesia.
Así de claro. O eres del mundo o eres de Dios, pero ni pretendas tener un pie acá y otro allá. No pretendas tener una máscara de religiosidad y al mismo tiempo tener una vida impía. No pretendas que por lo que haces acá en la iglesia, entonces Dios va a justificar esa manera como tú coqueteas con el mundo. El lenguaje de Santiago es fuerte. O almas adúlteras. Aquí no hay medias tintas. O se es frío o se es caliente. Así lo dice el Señor. Al que no es frío ni caliente, sino tibio, lo vomitaré de mi boca. Es mejor ser frío que no tibio. Porque nota lo que produce la tibieza espiritual en Dios. Asco. Lo vomitaré de mi boca. El apóstol Pablo dice, no os engañéis. Otra vez, noten el lenguaje tan fuerte de la escritura. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Estos israelitas pensaban que Dios podía ser burlado. No, el profeta les dice, ustedes no me están engañando, no están engañando a Dios, ni lo piensen, pueden engañar al pastor. Pueden engañar a los que están acá, pero a Dios no se puede engañar. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso es así, hermanos. Es así. Y Pablo lo explica, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No siembres para la carne, esperando cosechar para el espíritu. Eso es locura e insensatez. ¿Para qué estás sembrando? ¿Para la carne? Aquí te dice que vas a cosechar. Tarde o temprano va a salir una cosecha, una evidencia de lo que cosechamos. Y aquel día será de lloro y crujir de dientes. Ese era el pensamiento impío del Israel que Amós está acusando en nuestro texto. Pero consideremos entonces el pecado como tal. El pecado dice lo siguiente: el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Aquí hay dos hechos relevantes. Primero, el horrendo pecado como tal. Y segundo, el impío propósito de ese pecado. Considerémoslo así. Entonces, primero, el horrendo pecado como tal. ¿Cuál es el pecado que Amós está denunciando allá en el capítulo 2, versículo 7? El hijo y su padre se llegan a la misma joven. ¿Escucharon bien? El horrendo pecado que está denunciando Amós. Ahora, para entender correctamente esta denuncia, es fundamental identificar a quién se refiere Amós con la palabra joven. Porque el pecado es este: el hijo y su padre se llegan a la misma joven. Ahora, más literalmente, el texto hebreo dice, el hijo y su padre, o el hombre y su padre, van a la misma joven. Y eso se ha prestado a diferentes conjeturas. Pero si entendemos bien qué significa la palabra joven, creo que nos va a orientar hacia el pecado que está siendo denunciado. El término hebreo utilizado allá, nara, significa lo siguiente, según el diccionario de hebreo bíblico. Primero, chica, niña, o sea, una niña de cualquier edad, desde la infancia hasta la adultez temprana. Ese es el primer significado del término. ¿Notan en qué contexto lo pone? De una edad. Nosotros digamos en edad casadera. Ese es el primer significado del término nara. Segundo, mujer joven, o sea, una adolescente mayor de la edad mínima para contraer matrimonio. ¿Notan el significado del término? Ya nos vamos colocando en el contexto de lo que está denunciando Amós. Y tercero, este término hebreo también significa criada, o sea, sierva, asistente de sexo femenino, o sea, la que sirve y ayuda a un propietario o empleador, posiblemente una posición social más baja, ella. ¿Notan los significados? Mujer entre ciertas edades, mujer en edad casadera y una sierva.
alguien en posición social baja. Así que no es posible aceptar la conjetura de algunos comentaristas que dicen que aquí la referencia es a que este hombre con su padre iban a una prostituta. Que la denuncia de Amós es que ellos estaban yendo a prostitutas o que estaban yendo a cultos paganos, donde habían prostitutas sagradas. Ese no es el significado del término Nahara. Hay una palabra hebrea específica para prostituta y no es utilizada acá. Amós no utiliza el término sonado, que son los hebreos para identificar una prostituta o una prostituta sagrada. Está hablando de una chica, de una muchacha joven, quizá una sierva. Pero además, queridos hermanos, el contexto del propio texto nos lleva hacia entender que es un acto de injusticia social y no de inmoralidad cultural. ¿Recuerdan los pecados que ya denunciábamos? ¿Son pecados de quiénes contra quiénes? De los ricos o de los poderosos contra los débiles de la sociedad. Sería extraño que aquí vamos entonces a entrar a denunciar un pecado que no va en ese contexto. Note como dice ahí nuestra Reina Valera. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven. ¿Notan la palabra misma ahí? Esa palabra también nos puede llevar por un entendimiento correcto del pecado. ¿Qué es lo que está diciendo Amós? Lo que está diciendo Amós es que el padre y el hijo estaban abusando de la misma muchacha. Claro, aquí ya nos vamos metiendo en un contexto de pecado social, pero lo que quiero enfatizar ahorita es esto. Es el abuso de personas que están en poder de una chica que está en una situación vulnerable. Una chica de una condición social baja, que quizá era la sierva de ellos. En este punto, es seguro que Amós tenía en mente la fuerte advertencia de Levítico capítulo 18, versículo 15. Búsquenlo en su Biblia. Levítico 18, 15. Mira esta advertencia de Moisés. Y es seguro que Amós tenía esto en mente. Y que los israelitas, cuando Amós hizo esta denuncia, inmediatamente, ya que conocían la ley, pensaron en esto. Levítico 18, 15. La desnudez de tu nuera no descubrirás. Mujeres de tu hijo no descubrirás su desnudez. ¿Notan que está prohibiendo ahí la ley? Cuando dice la desnudez de tu nuera no descubrirás, lo que significa eso es no debes tener relaciones sexuales con tu nuera. Claro, implica ver la desnudez también. Pero la connotación ahí es el acto sexual. Ahora, esa prohibición está ahí es por algo. Porque era una práctica común en el mundo pagano entonces. ¿Notan lo que está diciendo el texto? Esto aparece repetido en Levítico capítulo 20, versículo 12. Hay una paginita adelante, Levítico 20, 12. Si alguno durmiere con su nuera, la nuera es la esposa del hijo, como leímos en el texto anterior. Si alguno durmiere con su nuera, dormir significa tener acto sexual con la nuera. Ambos han de morir. Claro, acá supone el consentimiento de la chica, ¿no? Por eso ambos han de morir, ¿no? Si no hay consentimiento, lo único que tiene que morir es él. Cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. ¿Cómo lo llama Dios a este pecado? Grande perversión. Y no hace falta hacer una investigación a esas sociedades para ver qué tan perversas eran. Y digo no hace falta porque estos pecados que parecían cosas del pasado, que parecían pecados de sociedades retrógradas, de sociedades antiguas, son pecados que nuestra propia sociedad ha revivido, legitimándolos o no. Y por respeto al púlpito no utilizo los términos que utilizan hoy en día. Para legitimar todo ese tipo de pecados que implican promiscuidad sexual, perversión sexual. Ahora, note quiénes cometen el pecado. Ya sabemos contra quién, ¿no? Contra una chica, una sierva quizás. Ya sabemos que el pecado es que el hombre y el padre juntos tenían relaciones sexuales con la misma chica. Pero noten ahora quiénes son los que lo cometen. El texto literalmente dice en el hebreo, un hombre y su padre. En nuestra Reina Valera, siguiendo la Septuaginta y la Vulgata, dice el hijo y su padre. Eso es una lectura correcta. Es decir, padre e hijo creaban una infame asociación para abusar de una mujer joven.
Y aquí solo podemos conjeturar quién sería esa mujer joven de la que abusaban. Podría ser la sierva de ellos, una esclava de ellos, o bien podría ser, peor aún, la esposa del hijo, de acuerdo a lo que leímos en Levítico. Un comentarista dice que, de acuerdo a las investigaciones que se han hecho, se ha encontrado que los códigos hititas avalaban este acto. ¿Me explico? Los códigos hititas se refiere a unas leyes de naciones hititas que eran vecinas de Israel. Y en un código legal hitita dice esto, para que entiendan cómo era el comportamiento de las naciones paganas. Ese código hitita decía esto: cuando un padre y su hijo tienen relaciones con una esclava o una prostituta, no hay motivo para condenarlos. Eso decía la legislación hitita. ¿Sabe qué supone eso? Que los israelitas estaban importando todas esas costumbres paganas. Porque es el pecado que Amós está denunciando. Así que mire, Amós denuncia que en Israel se está cometiendo una práctica abominable que trajeron de otra nación. Entonces, no es solo el pecado contra la chica, es el pecado contra quién? Contra la ley de Dios. Están cambiando la ley de Dios, están pervirtiendo la ley de Dios. Y todo esto entonces significa que el acto, como lo pone Reina Valera, es llegarse a la misma joven. El verbo hebreo literalmente significa van, ir, a. Pero creo que es correcta la traducción de Reina Valera, apoyada por otras traducciones. Por ejemplo, la Biblia de las Américas traduce, se llegan. La Nueva Traducción Viviente traducen, se acuestan con la misma joven. La Nueva Versión Internacional igual, se acuestan. La Reina Valera traduce, tienen relaciones sexuales con la misma joven. Entonces, el pecado que se está denunciando acá, finalmente, es tener relaciones sexuales con la misma joven. El pecado que se está denunciando es que papá e hijo se juntaban para abusar sexualmente de una chica que era frágil, que era débil. Así que con este pecado alcanzamos la cúspide de la degradación moral de Israel. Por eso dije antes que esta denuncia es el corazón de toda la denuncia. ¿Notan? ¿Por qué está en la mitad? ¿Por qué está en el corazón? ¿Ven a qué punto había llegado Israel? Israel llegó a tal punto que ya no se distinguía de las naciones paganas que estaban a su alrededor. Estaban haciendo lo mismo que hacían las naciones paganas. Lo que el código hitita, ellos lo estaban haciendo, aunque la ley de Jehová lo prohibía explícitamente. Al respecto, otro autor dice lo siguiente: Amós condena aquí la inmoralidad con todas las fuerzas de su alma. Un pueblo que rechaza la ley de Dios se sumerge en la inmoralidad. La idolatría es la puerta de entrada para la disolución moral. Cita Romanos 1, 24 al 28. Israel imitó a los paganos, no en los pecados sociales, sino también en los pecados morales. El placer sexual sustituía al santo nombre de Dios como principio orientador de la vida. Cuando el pueblo se inmiscuye en la inmoralidad, los impíos blasfeman contra Dios. Por eso, la Biblia nos exhorta a apartarnos de la iniquidad. Hay leyes que a nosotros nos parecen exageradas o no, hablando de las leyes de Dios. Pero ¿saben para qué son? Para guardarnos de entrar en un recorrido sin fin, que nos va a llevar a la impiedad total. Y finalmente a dejar de ser pueblo de Dios. A ya no dar la luz que Dios nos llamó a dar. Entonces, el significado de la denuncia es que los hombres poderosos abusaban sexualmente de mujeres indefensas, juntando así la injusticia social con el pecado sexual. Pero hagámonos una pregunta: ¿por qué este pecado es tan grave? Con relación a los anteriores, ¿por qué este pecado es tan grave?
¿Por qué es tan fuerte este pecado? Y entonces paso a mi segundo punto. El impío propósito de este pecado. Mire lo que dice nuestro texto. Amós 2:7. Al final, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Yo lo traduje así. El hombre y su padre van a la misma joven para o a fin de profanar mi santo nombre. O sea, en el texto hebreo hay una partícula que indica acá intencionalidad, que yo traduje como a fin de profanar mi santo nombre. De manera interesante, Amós junta el pecado sexual con la profanación del nombre de Dios. Los otros pecados no lo juntó así. De los otros pecados no dijo que era profanación del nombre de Dios. De este pecado dice que es profanar el nombre de Dios. Algo similar encontramos en Romanos 1, 21 al 27. Búsquelo en su Biblia y lo leemos. Romanos 1, 21 al 27. Mire la asociación que Pablo hace también del pecado sexual con la profanación del nombre de Dios. Y entonces hay que tener en mente que nuestra cultura se ha vuelto una cultura sexualizada totalmente. Sexualizada, pero el gran problema es cómo eso ha penetrado en la iglesia. Cómo los cristianos estamos asimilando esas costumbres paganas. Romanos 1, 21 al 27. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Notan por dónde comienza? No glorificar a Dios, no darle gracias a Dios, es decir, no reconocer el santo nombre de Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué dice Pablo? Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. ¿Nota la relación de ese pecado denunciado acá con profanar el nombre de Dios? Pero Pablo continúa diciendo, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y mire la explicación. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Así que hay una relación muy estrecha entre la renuncia a glorificar el nombre de Dios y la degradación moral del hombre. Están junticas, van de la mano. No es simplemente, escuchen bien, no es simplemente el desconocimiento de la palabra de Dios que lleva a la práctica de la inmoralidad. No es simplemente eso. Que usted desconoce la palabra de Dios, eso lo lleva a la inmoralidad. No. Es más que eso. Es el abandono del temor de Dios que conduce a la impiedad desenfrenada. Cuando dejamos de temer a Dios, quitamos cualquier restricción en nuestra vida contra el pecado. Es importante enfatizar que este pecado era cometido por israelitas que conocían la ley de Dios. Su pecado, por tanto, no era un pecado de ignorancia. No estaban pecando porque ignoraban la ley de Dios. Amós dice, a fin de profanar el nombre de Dios. A fin de profanar, dice Dios, mi santo nombre. Esa partícula, a fin de, apunta directamente a un acto consciente e intencional. Es decir, este era un pecado con conocimiento de causa, cometido por el propio pueblo de Dios, quienes deberían proclamar el santo nombre de Dios a las naciones. En última instancia, este pecado es una profanación del santo nombre de Dios. Una profanación del santo nombre de Dios. Siglos después de Amós, el apóstol Pablo levanta la siguiente acusación también contra Israel. Mírenla en su Biblia en Romanos capítulo 2, versículos 21 al 24. ¿Cómo es que esta nación profanaba el nombre de Dios? Bueno, no solo pecando, profanaban el nombre de Dios de esta manera, como Pablo lo explica acá. Tú pues, le está hablando a judíos,
Le está hablando a gente religiosa, a gente que conoce la palabra de Dios. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? ¿Nota el punto? Porque como está escrito, y esta es la conclusión de Pablo, porque como está escrito, ¿qué pasa cuando el pueblo de Dios abandona la ley de Dios? ¿Qué pasa cuando el pueblo de Dios hace lo mismo que los paganos hacen? ¿Qué pasa cuando los cristianos se comportan como el mundo se comporta? Mira lo que dice Pablo acá, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Por eso ese pecado era profanación del nombre de Dios. O sea, Israel, con su actuar, estaba promoviendo que el nombre de Dios fuera profanado entre los gentiles. Por esta razón, el pecado del pueblo de Dios es más grave que el pecado de las naciones paganas. Incluso, esta es una acusación válida para nosotros como cristianos. Cuando imitamos las costumbres paganas que nos rodean, dejando de ser la luz del mundo. ¿Para qué salvó Dios un pueblo? Hay muchas razones, pero una de esas razones es para que nosotros seamos luz en medio de las tinieblas. Cuando la iglesia deja de alumbrar, cuando la iglesia deja de ser diferente, se parece al mundo, entonces el nombre de Dios ya no es glorificado ni considerado como santo. Más bien es blasfemado por nuestra causa. Abramos bien nuestros oídos y corazones a la amonestación de Pedro. Dice el apóstol: amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Dice Pedro, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Repito, abramos nuestros oídos y corazones, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Eso es lo que se espera del pueblo de Dios. Que por nuestra manera de vivir, que claramente se diferencia de la manera de vivir del mundo, entonces los hombres glorifiquen el nombre de Dios. ¿Qué hizo Israel? Con sus pecados profanó el santo nombre de Dios. Profanar significa tratar algo como común. Eso significa profanar. Profanar significa tratar con normalidad, sea ceremonial o ritualmente. Profanar significa darle un trato inmundo. Y se entiende en el contexto de Israel como una violación del pacto con Dios. Porque el deber de Israel era proclamar el nombre de Dios para que las naciones glorificaran el nombre de Dios. Pero Israel en este momento sabe cómo está tratando el nombre de Dios, como algo común, como algo ordinario, como algo inmundo, como algo que no merece un trato especial. Y no porque erigieran ídolos, sino porque con su comportamiento decían, la ley de Dios no vale nada. Esos mandamientos de Dios son estorbo, quitémoslos. Más bien importemos una ley, traigamos la ley de los hititas, de los cananeos. Comportémonos como ellos. En definitiva, profanar el nombre de Dios es una violación del tercer mandamiento. ¿Qué dice el tercer mandamiento, queridos hermanos? Sus hijos se lo están aprendiendo, apréndaselo con sus hijos, los mandamientos. Grabemos la ley en nuestro corazón, en nuestra mente. El tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Escucharon eso? No dará por inocente al que tome su nombre en vano. Eso no solo significa que yo utilice el nombre de Dios para cosas que no voy a utilizar. Significa eso. También significa cuando mi comportamiento desdice mi profesión con la boca.
Cuando yo digo soy cristiano y mi comportamiento es el comportamiento de un pagano. Así se profana el nombre de Dios. El mismo mandamiento señala la consecuencia terrible de profanar el nombre de Dios. No dará por inocente Jehová. Y mire en el contexto de Amós lo que sucede con aquellos que profanan el nombre de Dios. Amós capítulo 4 versículo 2. Ahí mismo en el contexto de Amós. Aquí está claramente la consecuencia por profanar el nombre de Dios. Amós 4:2. Jehová el Señor juró por su santidad, o sea, por su nombre que es santo. Ya que profanaron su santidad, profanaron su santo nombre, Jehová jura diciendo esto: he aquí vienen días sobre vosotras en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescado. Juicio irrevocable. Para Israel, cautiverio. Para aquel que simplemente es un profesante, aquel que simplemente profesa con su boca, pero no con su vida, que pertenece a Cristo, la condenación eterna. Ezequiel se une a esta denuncia diciendo: y a vosotros, oh casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, andad cada uno tras sus ídolos y servirles, si es que a mí no me obedecéis, pero no profanéis más mi santo nombre con vuestras ofrendas y vuestros ídolos. No jueguen a la doble máscara. Si son, son. Si no son, no son. Pero no pretendan ser de Dios viviendo como paganos. Llamarnos cristianos, cuando nuestro comportamiento lo niega, es una afrenta al nombre de Dios y también un terrible autoengaño. Pensar que podemos llevar una vida de impiedad y compensarla delante de Dios practicando una religiosidad vacía solo traerá profanación al nombre de Dios y condenación eterna al que actúa así. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. A quien piensa y actúa de esta forma, solo podemos darle esta advertencia: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. No se equivoquen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores, con todas las implicaciones de esos pecados. Ninguno de ellos heredará el reino de Dios. Pero Pablo añade: y esto erais vosotros. Esto erais, ¿notan el pasado? Erais. Sí, Dios nos salvó en nuestros pecados, pero no nos deja nuestros pecados. Esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Si estos pecados te describen, entonces no eres parte del pueblo de Dios. El llamado solo puede ser uno: acude a Cristo para el perdón de los pecados y para que Él transforme esa vida. Pero si tú eres parte del pueblo de Dios, esos pecados ya no te pueden describir, porque ya habéis sido lavado, ya habéis sido santificado. Nuestra vida tiene que ser diferente. Así que, hermanos, Dios toma muy en serio nuestra pureza sexual. Satanás, el mundo y la carne pervierten todos los dones de Dios. La sexualidad es un don de Dios, un maravilloso don de Dios, pero solo será eso cuando lo disfrutamos bajo las directrices de Dios. Únicamente. Una de las formas típicas como la iglesia pierde la santidad y su capacidad de alumbrar con el evangelio es cuando cedemos a la inmoralidad sexual aceptada y aceptable en el mundo. Mire, eso a veces sucede de forma descarada, ¿o no?, en las iglesias. Importar la inmoralidad sexual sucede de forma descarada y eso nosotros lo identificamos fácil y rapidito lanzamos el dedo, ¿o no?
Por ejemplo, cuando se tolera la fornicación en una iglesia o el adulterio. Hay iglesias que toleran eso, pero déjenme decirles que hay otras formas cuando eso sucede de forma solapada, de forma sutil. Importamos los patrones del mundo, como por ejemplo cuando se acepta el yugo desigual, compromiso o matrimonio entre un creyente y un no creyente. Es el mismo tipo de pecado, hermanos, solo que uno es evidente y el otro es sutil, pero los dos profanan el nombre de Dios y hacen que nuestra luz no brille. Incluso hay formas más sutiles aún de traer el molde del mundo a la iglesia. El Catecismo Mayor de Westminster provee una buena guía al respecto. Y lo voy a leer, simplemente leer, no más, para que ustedes mediten sobre todo lo que dice el Catecismo. En sus preguntas 137 a la 39, con sus respectivas respuestas, el Catecismo dice lo siguiente. Y les pido algo. Cada uno de nosotros examinemos nuestro corazón a la luz de estas palabras. Pregunta 137. ¿Cuál es el séptimo mandamiento? Respuesta. El séptimo mandamiento es: no cometerás adulterio. Pregunta 138. ¿Cuáles son los deberes que se exigen en el séptimo mandamiento? Respuesta. Los deberes que se exigen en el séptimo mandamiento son castidad en cuerpo, mente y sentimiento, en palabras y conducta. Y la preservación de la castidad en nosotros mismos y en los demás. Mi deber no es solo preservar mi castidad, es preservar la de los otros. Sigue diciendo el Catecismo. ¿Cuáles son los deberes que demanda el séptimo mandamiento? Vigilancia de la vista y todos los sentidos. Porque por ahí entra el adulterio, por ahí entra la fornicación. Templanza, guardando la compañía de los castos, modestia en la vestimenta, matrimonio para quienes no tienen el don de continencia, amor conyugal y cohabitación, trabajo diligente en nuestros llamados, rehuir todas las ocasiones de impurezas y resistir las tentaciones de dichas ocasiones. Pregunta 139. ¿Cuáles son los pecados que se prohíben en el séptimo mandamiento? Los pecados que se prohíben en el séptimo mandamiento, además del descuido de los deberes exigidos, son adulterio, fornicación, violación, incesto, sodomía y todos los placeres contra naturaleza. Toda imaginación, pensamiento, propósito y sentimientos impuros, toda conversación corrupta o inmunda, que incluye también el hecho de escucharlas, miradas desenfrenadas, conducta insolente, liviana y vestimenta indecente. Prohibir el matrimonio legítimo y el pasar por alto matrimonios ilegítimos. Permitir, tolerar, proteger a prostitutas o recurrir a ellas, enredarse en votos de soltería, indebida demora para casarse, tener más de un esposo o esposa al mismo tiempo, el divorcio injusto o abandono del hogar, la ociosidad, glotonería, borrachera y compañías de gente sexualmente corrompida, las canciones, libros, cuadros, danzas y dramas lascivos. Y finalmente, todo aquello que conlleve hacia actos de impureza, ya sea en nosotros o en los demás. Mucho para meditar, ¿no les parece, hermanos? Todas esas son formas sutiles en las que importamos la inmoralidad del mundo.